Agradecemos a Dios por esta preciosa alabanza. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad de encontrarnos aquí y compartir la segunda bendición. Recuerden que les dije dos cosas ayer, que posiblemente se las repita varias veces. La primera es que donde Dios ha colocado un punto, no ponga usted una coma. Y Dios ha colocado en esta jornada de mayordomía el punto de su felicidad. Así que no deje ir su felicidad. Es su gran oportunidad, porque la felicidad no son cosas. La felicidad es una persona y se llama Cristo Jesús. Lo segundo que les dije es que el Señor tiene 8 bendiciones para ustedes. Y que entonces cada día Él va a entregar esa bendición. Ayer hablamos de una bendición espiritual dentro del marco de la jornada que se titula La bendición de dar. Pero hoy la segunda bendición es fundamentos de la bendición. Vamos a ver dónde están los fundamentos bíblicos y de la inspiración divina que dan solidez y soporte a esa gran bendición que Dios quiere en nuestras vidas. Nos alegra seguir encontrándonos con grandes amigos dominicanos. Luego allí el pastor Livio Santana, su esposa, ¿no? Agradecidos estamos de encontrarlo después de tanto tiempo. Y qué bueno es encontrarnos con personas que hace tiempo que no nos veíamos, pero quiero decirle que por eso es que el cielo tiene un sabor especial. Porque habrá grandes encuentros en el cielo. Asegúrese usted de estar en el mejor de los encuentros. Usted podría decir, bueno, ¿y cómo será el encuentro de David y Urías? ¿Cómo será el encuentro de José y Sansón? ¿Cómo fue que este venció y este no? Encuentros en la vida, interesante. Pero el mayor encuentro es de su persona con Cristo Jesús en la patria celestial. Yo no sé cuán larga será esa fila. Yo la voy a hacer hasta ver cara a cara a mi Cristo. Y entonces allí específicamente está incluso hasta señalado dónde va a ser ese encuentro. La Biblia dice que va a ser frente al mar de vidrio. Y que allí todos pondremos nuestras coronas a los pies de Cristo Jesús. La sierva de Dios vio ese momento y lo describe, que de entre de todos los hombres había uno de una estatura increíble, ese era Adán, y se acerca a Cristo. Inmediatamente lo contempla con una arrogación especial, se postra a sus pies. Y con él todos los hombres hacemos lo mismo, los seres humanos. Y decimos, digno es el Cordero. Usted y yo estamos aquí porque Cristo hizo posible que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y cuando llegaremos al cielo, cuando lleguemos allí, nadie se va a jactar de que se ganó el cielo. Porque el cielo nadie se lo ganó. Al cielo alguien nos lo regaló. De manera que no estamos en esta iglesia a ver si nos ganamos el cielo. Estamos aquí porque ya nos dieron el cielo. No estamos sirviendo a Dios para ver si nos salvamos. Estamos aquí porque ya nos salvaron por la sangre preciosa. De manera que somos fieles a Dios en nuestro compromiso con Él, no para llegar a ser salvos, sino precisamente por una gratitud inmensa de la salvación que ya Él logró en nuestros corazones. Así que a ese encuentro Dios nos motiva a que estemos listos para participar de ese lindo encuentro. Es un encuentro especial. Es un encuentro de bendición. No sé si debemos bajar un poquito el volumen. Siento un feedback sutil. No sé si, bueno, ahí me parece que está bien. Más o menos, ¿no? Siento como un feedback. A ver si podemos darle un poquito, quizá un poquito más bajo, no sé. O quizá quitarles el eco, algún efecto, para poder sentirnos mejor en la voz. Hermanos, cuando hablamos de fundamentos de la bendición, tenemos el objetivo de
ver en la Biblia, repasar esos textos bíblicos que le dan fundamento a este gran principio del plan de Dios para sostener su iglesia. Un gran principio que tiene como objetivo principal hacer a la raza caída semejante a su Creador. Esa semejanza se logra en el mismo instante en que hacemos lo que Él hace. Asemejarnos a Dios no es más que contemplarle y ser transformados como Él en generosidad y dadivosidad. Sí, creo que está muy alto. ¿Podemos bajarlo un poco? O no sé si es un efecto que hay, pero no me escucho bien. No, porque no me escucho bien, entonces me desconcentra. Muy bien, creo que sí, porque siento como una resonancia, ¿no? Vamos a hacerlo. Ok. Bueno, a ver si ahí podemos escucharnos mejor. Entonces, ese fundamento especial, vamos a ver esos textos en la Biblia que nos ayudan a reforzar la idea de cuál es el plan de Dios. Digo esto porque muchos de ustedes tienen tiempo en la iglesia y están claros de la bendición de Dios que constituye ser fiel en el diezmo y la ofrenda. Pero aún muchas personas que tienen tiempo en la iglesia y otros muy recientes podrían no estar claros del fundamento bíblico que sostiene este plan de Dios. Y sobre todo, cuando usted escucha por ahí muchas voces agorreras de que no, eso era en el Antiguo Testamento, que eso de diezmo y ofrenda era en el Antiguo Testamento, que es un invento de los hombres para que haya fondos. E incluso se dicen cuantas cosas sobre diezmo y ofrenda que muchos se confunden. Pero es importante que se vea en la Biblia claramente cuál es el plan de Dios sobre esto. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios no nos pide nada que no sea para bendecirnos a nosotros. Cuando Dios nos pide hacer algo, el primer propósito que tiene es salvarnos a nosotros. Y nos salva creando en nosotros un carácter semejante al de Él, generoso, bondadoso y sin egoísmo. Y nos salva dándonos el alto privilegio de ser junto a Él colaboradores para la salvación de los demás. Dios sabía que la predicación del Evangelio requería de recursos en todos los tiempos. Requiere recurso el mantener latente, sostenible y estable la vida espiritual de su pueblo. Requiere recurso el que ese pueblo cumpla una misión para atraer a los demás a Cristo. Requiere recurso para que ese pueblo no solamente esté detrás de la comunidad como quien quiere alcanzarlo para que sea miembro de la iglesia, sino como quien quiere bendecirle e identificarse con sus necesidades. Y la iglesia entonces tiene que crear programas, eventos y operativos en el que la comunidad entienda que la iglesia se identifica con sus necesidades. Dios sabía que eso requería recursos. Así que diseñó un plan que es maravilloso. Un plan que primeramente nos bendice en salvación y dándonos semejanza a Él, que se entregó enteramente y dio la mayor ofrenda que se haya dado en todo el universo, a Cristo para salvación nuestra. Y cuando nosotros somos fieles, compartiendo la gracia que Dios nos da en recursos materiales en esta vida, estamos emulando, estamos reflejando el carácter de Cristo al ser compasivo en generosidad y dadivosidad, y al mismo tiempo se produce una obra maravillosa de transformación porque Cristo va quitando de nuestro corazón egoísmo.
que es el centro del pecado. ¿Qué cosa yo dije que es el centro del pecado? El egoísmo. De hecho, en el inglés se nota más claro ese concepto del centro de pecado, el egoísmo, porque en la palabra pecado en inglés, que tiene 3 letras, la palabra del centro es el yo. Pecado en inglés, S-I-N. ¿Quién está en el centro? I, yo. El centro del pecado es el egoísmo, donde solamente pensamos en nosotros. Y entonces vamos alejándonos de esa semejanza divina en la que fuimos creados, siendo egoístas, mientras que Dios quiere quitar el egoísmo para hacernos semejantes a Él. Por eso incluso al adorar a Dios en dádivas, al adorar a Dios en diezmo y ofrenda, tenemos que estar seguros de los fundamentos bíblicos para que no caigamos nosotros en prácticas que promueven el orgullo y el egoísmo y la disensión en el corazón. Por eso es muy delicado cuando nosotros aprendemos a dar para cosas. Dios espera que la iglesia dé ofrenda para honra y gloria de Dios. O sea, cuando nosotros damos la décima que a Dios le corresponde, se le estamos dando a Él, y Él ha dicho qué debe hacerse con eso y a quién Él se lo entregó. Es un asunto de Él. Cuando yo le doy a Dios su primera décima, no tengo que cuestionarlo a Él que a quién se lo dio y qué está haciendo ese. Es un problema de Él y con quien Él se lo dio. Pero cuando yo doy mi ofrenda también tiene que ser así. Mi ofrenda tiene que ser dada a Dios. Y Dios entonces es el que determina a través del sistema administrativo de su pueblo qué debe hacerse con esa ofrenda. Dios dio instrucciones en la Biblia, principios en la inspiración que se hace. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros ofrendamos para cosas, hay un conflicto pecaminoso en el corazón que solamente reflexivamente usted puede darse cuenta. Cuando usted dice, bueno, esta ofrenda yo quiero dársela a esto, a esto, a esto. Bueno, cuando usted tiene que decir, yo doy esta ofrenda, bueno, esto es para jóvenes. No voy a dar para jóvenes porque el director de jóvenes no me gusta. Mejor le doy a escuela sabática. Dorca, no, esa no hace nada, ni compra nada, yo no doy. Eso es un conflicto pecaminoso que usted no puede imaginarse. El plan de Dios era que Israel iba al santuario y llevaba su ofrenda. Pero no aparecía Israel diciendo a los sacerdotes, mire, esto es para aceite, esto es para que ustedes compren esto es para que la cama del sacerdote ayer, el sumo que se está como cayendo, cómprenle una. No, nada de eso. Ellos daban su ofrenda. Sí, Dios lo que ha enseñado es que aprendamos a dar para que el nombre de Dios sea glorificado. Y es el maravilloso principio que aprendamos a dar para glorificar a Dios y no para cosas. Es un principio maravilloso. Por eso, yo quisiera que veamos un texto, no sé si me dieron señal para este aparato. Sí, deben conectarlo al USB del CPU que tiene el archivo de PowerPoint. Y la antena, ponerla como la pusimos allí, ayer. Puedes tumbar la diapositiva y hacerla subir de nuevo. Y asegurarte que el cable USB de la antena esté en el CPU que está mandando la imagen. Ok, ahí estamos, ¿no? No, así perdemos la dinámica de predicación.
Si lo conectamos. Sí, eso está. Lo que pasa es que el puerto USB, ustedes lo pusieron allá en el USB de adelante. En el USB de adelante, en el puerto USB de adelante del CPU. Entonces ahí le toma. Pero debes tumbar la diapositiva. O sea, debes tumbar la diapositiva, es decir, cerrar el archivo PowerPoint, cerrarlo, conectar el USB y abrirlo. Sí. Ok. Entonces podemos subir la diapositiva. Y si no funciona, me traen el de ustedes. El cable que está en la antena, en la cajita de la antena, asegúrate que no esté flojo. A ver si. Ok, gracias. Este texto, que me gusta poner como base para desmitizar todo lo que envuelve lo que el enemigo quiere echar como oprobio o humo al principio de Dios para el sostén de la iglesia. Es un texto que es parte de una discusión del apóstol Pablo con la iglesia en Corintio. Y yo quisiera que usted comprenda el significado de ese texto. Por eso, así como estamos, vamos a pedir la dirección divina. Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por tu bendición en esta hora. Queremos ver el texto sagrado y queremos sentir que nos habla, que nos cambia, que nos convierte y que nos da visión para hacer tu voluntad. Enséñanos, oh Dios, y que tu nombre sea glorificado en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 9, los versos 9 y 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente que leímos hace un rato en la lectura bíblica. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y se pregunta, ¿tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? ¿No lo dice expresamente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si usted se lee el capítulo 9 de la primera carta a Corintios, encontrará una plena discusión del apóstol Pablo con la iglesia de Corintios. ¿Cuál era el problema? El problema era que había una crítica al pastor Pablo, al apóstol, sobre las situaciones financieras de la iglesia. Ellos entendían que el sostén que Dios había provisto a través de diezmo y ofrenda, ellos no tenían mucho compromiso con eso. Ellos entendían que Pablo estaba viviendo de la iglesia, y eso ofendió mucho a Pablo, porque Pablo, conociendo la situación de la iglesia, incluso sacaba de su tiempo para hacer tiendas y a paliar un poco los fondos para sus viajes. Pero ellos entendían y criticaban a espaldas diciendo que Pablo estaba viviendo de la iglesia y cuántas cosas. Eso ofendió mucho a Pablo. Y si usted lee toda la carta, en todo ese capítulo 9, nota a un Pablo que dice palabras que hasta él mismo dice: sopórtenme mi locura. En otras palabras, pero es que me han ofendido. Y entonces dice esto: ustedes no han leído que en los fundamentos de los mandatos divinos en el Antiguo se dijo claramente a través de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ustedes creen que Dios está ahí hablando de un buey? ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? No lo dice expresamente por nosotros. Pues miren, por nosotros está escrito, hablando del ministerio. Y dice: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto.
No pondrás bozal al buey que trilla. Es un principio del sostén del ministerio. Pero también es un principio maravilloso. Y es que la iglesia no puede estar amordazada. La iglesia no puede estar atada financieramente. Y es nuestra responsabilidad como depositarios de las bendiciones del cielo el suplir para que la causa de Dios avance y su casa sea atendida también. Dios se goza cuando nosotros no ponemos estorbo al principio de expandirse la palabra, sino que colaboramos con Él para que la palabra llegue y se cumpla el propósito de salvación de Dios. Algunas personas han cuestionado esto de diezmar y ofrendar, diciendo que no, que eso eran sistemas antiguos y que eso era para Israel. Que eso de diezmo y ofrenda era para Israel, que ahora no, ahora estamos en otra dispensación y es como cada quien quiera, porque ahora no hay principio, no hay ley, y que eso era para Israel. Pero si usted hace un análisis, en tiempos tan antiguos como lo del patriarca Abraham, se menciona ya la práctica de diezmar como un sistema ya instaurado. Si ustedes leen el libro de Génesis capítulo 14, los versos 18 al 20, leen allí: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de ¿cuánto? De todo. ¿Cómo aprendió Abraham la práctica de diezmar? ¿Quién le dijo que debía diezmar? Y no que era para los judíos, y no que era para Israel. ¿Y dónde hay un israelita por ahí? Porque para parecer los judíos o Israel, primero tenía que tener a Abraham, a Isaac, y después Isaac a Jacob, que se convirtió en Israel. Y después Jacob tener a Judá, para que haya judío. De manera que si alguien está diciendo, no, porque eso era para Israel, eso de diezmar y ofrendar, eso era para Israel, eso era para los judíos. Bueno, Abraham hacía eso. Y no había seña ni siquiera de israelita ni de judío. Todavía se llamaba Abraham, ni siquiera se llamaba Abraham todavía. Y ya él de todo le daba diezmo a un tal Melquisedec, que es una discusión teológica, no es un tema que nos ocupa ahora. Ahora, devolvía el diezmo y devolvía una fidelidad especial. Noten un detalle muy importante. Más adelante, el mismo libro de Génesis presenta otro incidente relacionado con la dadivosidad. Se nos dice que Jacob hizo voto al Señor. Y si ustedes leen el libro de Génesis capítulo 28, los versos 30, los versos 20 al 22. Si ustedes leen ese texto, dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, ¿qué cosa? Diezmo apartaré. ¿Para quién? Para ti. ¿Quién le enseñó eso a Jacob? Estaba instaurado. Todavía su hijo Judá no había nacido. Todavía no se había convertido en Israel. Es un principio que está claro en toda la Escritura. Si ustedes se leen Levítico capítulo 27, los versos 30 al 32, notan un mandato expreso de Dios que indica quién es el dueño del diezmo. Si ustedes notan, dice allí: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? ¿Quién es el dueño del diezmo? Dios. Lo primero es que Dios es dueño de todo lo que nos da, pero la primera décima que Él se ha apartado, Él dice que eso es de Él.
Hay una expresión allí, todo que pasa bajo la vara, porque en Israel había alguien con una vara que contaba el ganado y cada 10 esa era. Pasaba el ganado y cada 10 la vara bajaba y apartaba, era la forma de diezmar en un sistema donde la moneda no estaba muy instaurada todavía, en los inicios. Pero dice que es cosa dedicada a Jehová y que el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. Hubo una vez que el pueblo criticó eso de por qué se le da a Jehová. Y Dios dejó claro que si él tuviera hambre no nos lo dijera a nosotros. Y que si tuviera sed tampoco. Dios no necesita recursos nuestros, porque él no tiene necesidad. Y entonces la pregunta grande era, ¿y si él no tiene necesidad, por qué él pide que le demos a él el diezmo? Al principio, cuando Dios entregó esta instrucción, Israel no comprendía a plenitud cuál era el propósito de Dios al reservarse él esa décima. Cuando Dios decía, tráiganme esa primera décima, traigan ofrenda de esta y de esta manera, ellos no comprendían por qué había que llevarle eso a Dios si Dios no tiene necesidad, Dios no tiene hambre y Dios puede suplir. Es que Dios tiene un plan. Dios lo que quiere es quitar egoísmo de nosotros, hacernos cada vez más semejante a Él en generosidad y dadivosidad y darnos el alto privilegio de colaborar con Él en la inversión de la salvación de las almas. Y eso es maravilloso. Ahora, ¿cuándo Israel comprendió para qué Dios quería diezmo y ofrenda? Cuando entraron a la Canaán, hubo un incidente muy significativo en la repartición de la tierra prometida. En la repartición de la tierra, Israel escuchó cada detalle. Para la tribu de Dan, de tal sitio a tal sitio. Para la tribu de Neftalí, de tal sitio a tal sitio. Para la tribu de Manasés, Efraín, de tal sitio a tal sitio. Y mencionaron todas las tribus en la heredad y en la repartición. Pero hubo una tribu que no mencionaron. Fue la tribu de Leví. Y hubo una curiosidad en el pueblo. ¿Y por qué no le dieron? ¿Y dónde van a habitar esta gente? Porque lo primero que Dios apartó en el terreno era el lugar de su santuario y de los lugares celestiales. Pero comenzó a repartir y parece que a Leví se había olvidado en la lista. Y me imagino que todos a una dijeron, ¡y Leví! Dijo, ahora es que quiero que ustedes sepan por qué es que yo le estoy pidiendo a ustedes diezmo y ofrenda. Y lanza la siguiente declaración, el número 18, 21 al 24. Y Dios da la siguiente orden. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Noten ustedes, Dios tomó su diezmo y se lo entregó ¿a quién? A los levitas. Dios entregó su ofrenda y se lo entregó al sistema levítico para que sosteniera todo lo que tenía que ser gasto con el santuario y los procesos espirituales y la atención espiritual del pueblo. Lo entregó Dios. El dueño entregó la administración de diezmos y ofrenda para los gastos de la vida espiritual del ministerio en el pueblo a los levitas. Si los levitas cometían errores, si los levitas fallaban, Dios nunca aceptó esa excusa del pueblo de que ellos no están haciendo bien. No, tráigamelo a mí, que yo lo doy, y el pleito lo tengo yo con ellos. Cuando yo aprendí este principio, resolví un problema significativo en la vida espiritual que todavía es un estorbo en la mente espiritual de muchos.
Como la gente no sabe a quién le da su diezmo y su ofrenda, tiene un problema de si la conferencia informa, de si la conferencia está bien, de que si la iglesia hace lo que yo digo, de si la iglesia compra lo que debieran comprar. Hay un estorbo cuando usted no está claro. Ahora, cuando usted está claro que usted le da su diezmo y su ofrenda a Dios, usted sabe que su compromiso es usted con su Dios. Habrá gente que va a decirle al Señor, Señor, yo nunca di una ofrenda en esa iglesia, porque yo nunca veía en qué lo gastaban, así que yo mejor no daba. Y creen que Dios lo va a aceptar eso. No me espérese, usted no cumplió. Ah, pero ellos no, yo tengo un pleito con ellos. Si alguien que es depositario de la responsabilidad divina de administrar los recursos de Dios, sea ministro, sea a cualquier nivel de esta iglesia levantada conforme a los principios proféticos, si alguien comete error, es un problema de Dios y ese alguien. Mi única responsabilidad con Dios es ser fiel. Si yo tengo un foro o un momento donde puedo exponer mi queja y lo que entiendo que deba ser arreglado, debo hacerlo a la altura adecuada, en el momento adecuado y a la persona adecuada. Pero nunca puedo retener lo que le pertenece a Dios. Nunca puedo condicionar mi relación con Dios a ponerlo a depender de cómo se portan otras gentes. No es que mientras tal cosa en la iglesia, no ven un peso mío, como que es suyo. Porque no hay un concepto. Entonces estamos necesitando comprender que honramos a Dios dándole a Él lo que le pertenece y reconociéndolo con ofrendas que glorifiquen su nombre y que le agraden. Porque Dios se goza en ofrendas de agrado y de bendición. Es un detalle muy importante conocer que bajo ese concepto levítico de que el diezmo es del Señor y es cosa dedicada a Jehová, la Biblia afirma que quien no lo devuelve está robando a Dios, pero el fiel será bendecido hasta que sobreabunde. Y entra un texto muy conocido por usted que está en Malaquías 3, los versos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces Dios dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Es un desafío que Dios hace. Algunos han tenido preocupación con el asunto de diezmo y ofrenda, y en la mente de algunos ha sembrado cizaña por el hecho de que en el Nuevo Testamento pareciera que no se habla mucho de diezmo y ofrenda. Pero es importante que entendamos que el Nuevo Testamento no está para repetir todo lo que ya se sabía. Es lo mismo que pasa con el sábado. ¿Y por qué no se habla tanto del sábado en el Nuevo Testamento? Es que el Nuevo Testamento no estaba para repetir una cosa que se entendía. Sin embargo, habla del sábado, ¿sí o no? El Nuevo Testamento no tiene que estar hablando tanto del sistema de ofrenda, porque eso era A, E, I, O, U, eso era cosa aprendida. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia y hace un análisis al Nuevo Testamento, encuentra que el Nuevo Testamento habla más de diezmo y ofrenda de lo que la gente se imagina. Y deja claro el Señor Jesucristo, los apóstoles dejan claro los principios maravillosos del plan de Dios para sostener su iglesia. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y del publicano, Cristo pone en boca del fariseo la siguiente palabra que nosotros podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 18, verso 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Noten ustedes que en este lugar se presenta, aquí se presenta el diezmo como una práctica tan vigente como la del ayuno. Y aunque Cristo reprobó la conducta del fariseo, no la reprobó porque él ayunaba y diezmaba, sino porque solamente él hacía eso. Si Cristo hubiese querido quitar el sistema de diezmos y ofrenda, hubiese dicho, ese fariseo no está en la cosa, porque ya yo no quiero eso, yo lo que quiero que hagan esto. Pero Cristo lo que reprende en él fue el concepto de que él creía que con hacer eso ya él merecía el favor de Dios o ya tenía la salvación. De manera que el diezmo y ofrenda no es un sistema para que usted alcance la salvación, es una respuesta de amor y gratitud, de reconocer el señorío de Jesucristo y agradecer la salvación que ya se le entregó a usted por la gracia. Cuando Cristo también
presenta la práctica de diezmar en relación con la conducta de los fariseos es interesante. Porque en la conducta de los fariseos, cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 11, verso 42, que también se encuentra en Mateo 23, 23, Cristo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es a saber la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Noten qué interesante. Cristo está llamando a la atención porque los fariseos eran tan detallistas diezmando que la menta, el eneldo y el comino, recursos económicos o especias tan insignificativas en materia de valor, ellos eso lo diezmaban con rigurosidad. Es decir, era como sacar el diezmo hasta de 10 centavos de cualquier cosa. Entonces noten ustedes que Cristo no está condenándolo por eso, sino porque dejan de hacer lo más importante. Lo más importante es que usted tenga una relación con Dios y practique la justicia, la misericordia y la fe. Y Cristo dice: esto era necesario hacer, y así que déjenme lo otro, dijo él. ¿Cómo dice el texto? Sin dejar de hacer lo otro. Lo que quiere decir que Cristo está confirmando que ese sistema que él instauró todavía está vigente y es válido. Cristo hubiese dicho: yo quiero que ustedes hagan esto, misericordia, justicia y fe, y ya no hagan aquello porque no tiene sentido. No, él está diciendo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Este principio es significativo porque hay personas que incluso se crean conflicto en eso. Mire, en lo que fue 8 años dirigiendo mayordomía, yendo por muchas iglesias, uno encontró cosas significativas y cosas hasta cosas a veces. En uno de los seminarios públicos que di en un pueblo de mi país, alguien me dijo la pregunta, me aseveró, o sea, él escuchó los argumentos bíblicos del Espíritu de Profecía tan fuerte que él se puso en pie y dijo: mire, es verdad que eso está en la Biblia, yo sé que eso es así, pero también la Biblia me dice que si yo tengo algo con mi hermano, no lleve una ofrenda a la iglesia hasta que no arregle eso con el hermano. Ese amigo tenía un dineral guardado en su casa, me confesó, porque él tenía una gente en la iglesia que él no lo iba a perdonar. Y como él no lo iba a perdonar, y la Biblia dice que no se acepta, él prefería mejor tener eso guardado y no llevarlo, porque Dios no va a aceptar su ofrenda. Porque él no tenía mente pensar, perdonar al hermano. Noten hasta las cosas que se dan. Porque hay un conflicto en el corazón cuando no comprendemos la maravillosa gracia de Dios. Esto era menester hacer sin dejar de hacer aquello. Dios está pidiendo: hagan las dos cosas. Practiquen la justicia, la misericordia y la fe. Y me gozo en que sean fieles detalladamente en el compromiso de fidelidad de diezmo y ofrenda. Es lo que Dios está diciendo en este texto. Hay un detalle muy significativo que llama la atención cuando el apóstol Pablo habla acerca del diezmo en Hebreos. Digo el apóstol Pablo porque como hay una discusión teológica de si Pablo es el autor de Hebreos. Yo creo que es autor de Hebreos porque el hermano Juan lo dice, y yo creo 100% en el Espíritu de Profecía. En la carta a los Hebreos, el autor incluye en su argumento el tema del diezmo. Y en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, él recuerda el incidente que hablamos de Abraham y Melquisedec. Y hablando del acto de Abraham de entregar el diezmo a Melquisedec, el autor de la carta infiere una bendición teológica sobre la superioridad del ministerio de Cristo en relación con el sacerdocio levítico. Es importante ese detalle en Hebreos, porque ustedes van a encontrar personas que le dicen que no, que el sistema de diezmar y ofrendar eso era para Israel, que ahora es como nosotros querramos dar, y a quien le querramos dar. Y entonces, cuando usted nota lo que dice el versículo 8 de Hebreos 7, dice claramente: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales,
pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Noten lo que está diciendo el apóstol. Aquí ciertamente reciben. ¿En qué tiempo está el verbo? En presente. Lo que quiere decir que después de la muerte de Cristo, en el ministerio de Pablo y fundando iglesia, decía él, aquí ciertamente reciben. Él pudo haber dicho, aquí ciertamente recibían en el tiempo de Israel los diezmos y la ofrenda, hombres mortales. No, él está diciendo, aquí ciertamente reciben, porque el sistema de diezmar y ofrendar estaba vigente en la iglesia apostólica. Y ese es un detalle interesante para saber el plan que Dios tiene todavía como vigente para que su obra avance en esta tierra. Me interesa avanzar y poder explicarle a ustedes, dejar claramente a ustedes el uso del diezmo y la ofrenda. Porque hay un montón de personas en la iglesia que aún teniendo tiempo en la iglesia están confundidos con esto. Y muchos hermanos nuevos no comprenden cuál es la importancia del diezmo y de la ofrenda. Hay hermanos que sienten que cuando dan el diezmo, con eso es que se paga la energía, con eso es que se le da mantenimiento al aire, con eso es que se da esto. Entonces, por eso, como no se comprende bien cuál es el uso del diezmo y la ofrenda, usted ve que hay gente que pone en un sobre 500 pesos de diezmo y nada de ofrenda. O pone 2,000 pesos de diezmo y pone ahí 20 pesos de ofrenda. La sierva de Dios, en esa práctica que había en su tiempo, porque es interesante leer los escritos del hermano Juan y toda la historia, te verá cómo era la misma cosa, en todos los tiempos eran los mismos pleitos, las mismas circunstancias. Gente que no participaba de manera correcta en el sistema de ofrendar, ella llegó a decirle, hay quienes participan de disfrutar de nuestros buenos templos en adoración y del gozo del costo y dejan que otros paguen la cuenta, dice ella a sí misma, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. ¿Por qué? El diezmo, la Biblia dice claramente que es para el sostén del ministerio. ¿Qué es el sostén del ministerio? El sostén del ministerio incluye el salario de los pastores y misioneros en el mundo. El sostén del ministerio incluye todo aquello que sea gasto del sistema adventista que tiene que ver directo con la predicación del evangelio. Por eso a los maestros de Biblias, en muchas de nuestras conferencias, se le puede pagar con diezmo, porque están trabajando la parte de la predicación. Entonces, el diezmo que yo doy en una iglesia no cubre solamente el salario del pastor de la conferencia de la Carolina. Hay un sistema que todas las conferencias del mundo dan su diezmo, la conferencia manda 1/10 parte de ese diezmo a la unión y le manda 1/10 parte a la conferencia general. Con esa parte, con ese diezmo, la iglesia, la conferencia paga los pastores, los misioneros y las subvenciones a los gastos que tienen que ver con la predicación del evangelio. De esa parte de diezmo saca también la subvención que manda cada año a las iglesias para inyectar al presupuesto de evangelismo. Porque es todo lo que tiene que ver con predicación se sostiene. De ahí se hace todos los que son gastos que tienen que ver con la conferencia, pago del apoyo de empleados de la conferencia, pago de los sobres de diezmo, la reproducción de esto, de ciertos materiales. Eso, el diezmo. Entonces, en 1/10 parte va a la unión, porque la unión con esa 10 parte de sus diferentes asociaciones, entonces le paga a todos los que trabajan para la unión, empleados locales de la unión y los empleados y los misioneros que manda la unión a otros lugares. Y también la unión, con ese diezmo, entonces le inyecta a las conferencias necesitadas de su territorio. Es decir, en el caso dominicano, hay una unión dominicana y 6 asociaciones, es decir, hay 4 asociaciones y 2 misiones. Cada misión le manda el 10% de su diezmo a la unión. Entonces la unión cubre los gastos de sus empleados y sus misioneros
Y entonces el otro diezmo se lo inyecta a la misión del nordeste y a la misión del sur, que son los dos lugares más pobres que tenemos allá. Porque el diezmo que recibe la misión del sur de toda su iglesia no cubre ni siquiera el 50% de sus pastores. Porque en el sur, y los que son dominicanos aquí saben lo que es el sur, son iglesias muy pobres, pero ellos tienen que tener pastores con el mismo nivel, con maestría y con todo, y que ese pastor pueda tener un salario digno con el que pueda hacer la obra que tiene que hacer. Miren qué sistema tan bello, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? El otro diezmo que he mandado a la conferencia general suple los misioneros de las divisiones, los empleados y todas esas cosas, y entonces inyecta a las partes vulnerables del mundo. ¿Cuáles son las partes vulnerables del mundo para la conferencia general? La ventana 1040, donde tenemos un desafío con los musulmanes. Rusia, ahora que es un impacto tremendo, pero todavía la cantidad de conversión no suple el fondo de diezmo para cubrir lo que hay que hacer allí. Y allí hay que mandar Biblia y material, y ese diezmo cubre esos misioneros. Esa conferencia general le manda subvenciones a Haití, porque la unión, la división interamericana no puede toda la fuerza, entonces esa división inyecta a Haití, donde tenemos una membresía más alta que la de República Dominicana, pero no tienen un diezmo que sostenga la cantidad de pastores que necesitan. Allá hay pastores hasta con 50 iglesias en Haití. ¿Y sabe por qué no tienen 80? Porque el diezmo que ustedes dan aquí, que llega a 1% a la conferencia general, entonces le suple a Haití, a África, a Rusia, a Japón, a sitios. Usted dice, pero Japón desarrollado sí. Pero el escepticismo hace que nuestra membresía no sea tan fuerte, por lo tanto, el diezmo fuerte que ellos dan no cubre lo que sí queremos hacer allá. Gloria a Dios porque somos una iglesia mundial. Y a veces cuando no somos fieles en diezmo de ofrenda, no estamos entendiendo qué es lo que estamos coartando en el sistema. Entonces el diezmo es para el sostén ministerio. Noten ustedes que yo hablé de diezmo y no hablé que se pagó aquí la factura de luz de esta iglesia, le llaman bill aquí. No hablé que se pagó la remodelación, de que si esta iglesia dice, no, esta alfombra queremos cambiarla un día, ponerle otro color. Yo no hablé de eso. Que queremos poner un equipo maestro, que aquí hay un problema de dorca, vamos a comprar varias cajas para darle a los pobres. No hablé nada de eso, porque el diezmo, dice la Biblia que es para el sostén del ministerio. Por eso, cuando usted toma un sobre de diezmo y pone ahí $500 con todo orondo que usted se siente, la iglesia no lo sintió. Porque esos 500 de diezmo va allá. Entonces yo no le estoy diciendo que ahora agarre esos 500 de diezmo y lo divide en dos, y de 250 diezmos, no. Lo que le estoy diciendo es que Dios le dice que la primera décima es de Él. Y que después que usted le dio la primera décima, que Él se lo entregó a los levitas y es para el sostén del ministerio, ahora Él quiere que usted dé una ofrenda conforme Él se lo propuso en el corazón y conforme Él se le haya prosperado, para que haya alimento en su casa y pueda hacerse lo que es la obra local del sustento de la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? Para que esos bancos, cuando ustedes digan, nosotros queremos darle otro nivel a esto, queremos darle otra pintura o queremos hacer esto, usted pueda hacerlo. Para que cuando ustedes quieran que ese sistema llegue a su vida útil, el sistema de aire acondicionado y calefacción, se le agote su vida útil, usted tenga un recurso de dónde sostener eso. Porque es una situación. Si la iglesia no es consistente en su ofrenda, la iglesia no es sostenible. Porque estamos contentos que hay un aire aquí de calefacción y de aire acondicionado, pero ¿y si hay que darle un mantenimiento? ¿Y si llega la vida útil y hay que reemplazarlo? Entonces a veces creemos que la iglesia tiene mucho y se da otro problema también. Venimos de nuestros países y venimos con la mente de la iglesita que dejamos allá y el chin de ofrenda que recibía. Y cuando estoy aquí, que recibo esta bendición y voy a darle este metro ofrenda a esta iglesia, digo, pero esta iglesia es grande, mira qué iglesia, pero y la iglesita que yo dejé allá en el campo, en el Cibao, o la iglesita que dejé allá en El Salvador, o cualquier otro país. Entonces algunos tenemos la costumbre de que entonces seguimos enviando la ofrenda a aquella iglesia, pero resulta que yo estoy consumiendo en esta iglesia, no en aquella. Yo tengo un compromiso con esta comunidad de Charlotte, no con el Cibao donde yo vine. Digo el Cibao porque es mi región que conozco en Dominicana, una de las regiones nuestras. Pero actívelo usted con México, con El Salvador y donde usted sea. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer la atención? La ofrenda sostiene, porque el gran porcentaje de la ofrenda se quedará aquí
para darle a los jóvenes para que hagan su sábado joven y su programa como ellos quieren hacerlo, para darle a la Dorca para que hagan su programa bueno de atender a los necesitados de la fe primero y también de la comunidad, para darle escuela sabática para que tenga su detallito y sus cosas como lo hace, y cada quien tenga, y la iglesia tenga un presupuesto y siga cumpliendo los compromisos en los que se inserte la iglesia, y la iglesia se proyecte, y que la iglesia vaya creando un fondo, porque es otra cosa. La iglesia no puede recibir toda la ofrenda y gastar toda la ofrenda. Necesita tener ofrenda suficiente para tener reserva, para hacer frente a cosas imprevistas que la iglesia tendrá. Entonces, si no tenemos esta conciencia de que el diezmo se va íntegro a la conferencia para el gasto del ministerio, pero que la conferencia manda, lo que la conferencia manda son aportes que tienen que ver con el ministerio, ayudarnos para evangelismo, algunas cosas, pero ¿con qué la iglesia se sostiene? Con la ofrenda que da. Que la mayor parte de la ofrenda está aquí y entonces la iglesia determina un presupuesto, qué por ciento a cada departamento y qué por ciento a cada renglón de desarrollo de la iglesia. Y si tiene préstamo, cuánto va a préstamo y todo. Para eso tiene que haber una ofrenda consistente. Y si no estamos claros en eso, estaríamos en una barca que no tendríamos la seguridad hacia dónde se iría. Cuando eso está consciente de nuestra vida, entonces sabemos cómo usar el sobre de diezmo. Sabemos que aparte de esa fidelidad en diezmo, cuán generoso necesitamos ser en la ofrenda con nuestro Dios. Y eso es una bendición extraordinaria que nadie puede dejar de cumplir con su Dios. Y eso es un fundamento bíblico, porque quienes asistimos a adorar, tenemos el compromiso de con las bendiciones que nos da Dios, sostener lo que cuesta la adoración y la ganancia de las almas. Nosotros no podemos decirle a un visitante, mire, el usted estar aquí nos representa un costo de tanto y necesitamos dar una literatura y un libro que cuesta tanto, denos tanto para eso. No, eso no, la iglesia no funciona así, sino que los que ya hemos sido transformados por la gracia, con la misma gracia que recibimos, damos por amor, con gracia también. Y otros llegan al salvo porque usted está salvo porque otros dieron. Nuestro país llegó al evangelio porque otros países fueron fieles. Y usted está aquí porque alguien fue fiel. Ahora, con esa misma gracia que tú recibiste, da con esa misma gracia para que haya alimento en su casa. El término "hay alimento en mi casa" es un término metafórico extraordinario que incluía no solamente los alimentos que consuma el templo, sino también cada recurso que necesita el templo para sostenerse. Y hoy conocemos el contexto moderno tecnológico. ¿Qué significa esta iglesia sostenerla? Esta iglesia en algún momento, en esta semana, voy a buscar la forma de que la iglesia entienda, más o menos tenga una idea de cuál es el desafío en esta iglesia. Porque como director de planificación, el director de mayordomía en un campo es el director de desarrollo y conoce todo lo que hay en el campo, pero en cada iglesia. Y yo, conociendo eso, yo entiendo que aquí tiene que haber un desafío grande. Y la iglesia necesita saber eso. ¿Por qué? Porque entonces seremos más reflexivos y mesurados en la forma en que Dios nos está llamando a un compromiso especial. Y les voy a repetir. Cuando haya oportunidad de dar a la iglesia, regocíjese. Porque Dios no va a ir a la iglesia a darle, va a ir a tu negocio, a tu vida, a tu familia, a tu empresa, a tu trabajo y te va a bendecir a ti. La bendición de dar es que más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque el que da es porque ya le dieron mucho. El que da es el que tiene. Yo prefiero dar siempre, porque si doy es porque a mí me dieron y tengo para dar. Y no importa si la iglesia tiene necesidad, es la oportunidad de Dios bendecirme a fin de hacerme un canal de bendición para la iglesia. Quiere el cielo bendecirnos en esta hora. Y que tengamos pendiente lo siguiente: el diezmo y la ofrenda son el plan de Dios para erradicar el egoísmo del ser humano. Recuerde que es parte de la bendición de Dios el cultivar en nosotros la dadivosidad que es la regla del cielo. Por algo está el enemigo de las almas empeñado en crear dudas y cuestionamientos sobre los fundamentos bíblicos e históricos de este plan. ¿Saben por qué? Porque es un plan que nos bendice a nosotros,
y nos da el gozo de ver la obra de Dios prosperar para gloria de Él. Así que el Dios del cielo nos ayude cada día a ser fiel a Él. ¿Qué le parece? Que nos ayude a entender que Él merece, ¿qué cosa? Nuestra fidelidad total. Y recuerde esto, con una fidelidad así, entendiendo lo que hemos enseñado aquí, no estaremos por ahí averiguando qué es lo menos que hay que darle a Dios, sino qué es lo más que puedo hacer para honrar al Dios que me da la vida y que ya me ha salvado. Cuando no conocemos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, andamos buscando qué es lo mínimo que hay que hacer. Nunca olvido ese muchacho de mi barrio, en una prédica, después que demostré las normas de la iglesia y la Biblia, demostró, él dijo, mírame, después que terminó se me acercó, me gustó el mensaje, yo sé que yo tengo que prepararme porque es verdad, Cristo viene y yo tengo que salvarme, pero yo quiero que tú me hagas un favor, me dijo él. Yo quiero que tú me anotes en un papelito qué es lo mínimo que yo puedo guardar y hacer de todo lo que tú dices y me salvo. Y así mismo me dijo, ¿qué es lo mínimo que uno haría y ya está salvo? El mínimo común de división, de salvación. Yo me quedé mirándolo, porque ¿cómo le responde uno a una gente así? Y me salió a decir esto que se lo digo a ustedes. Cuando conozcas a Dios, como es tu privilegio conocerle, no estarás averiguando qué es lo mínimo que hay que hacer, sino qué es lo más que yo puedo hacer para agradar al Dios que ya me ha salvado. Y lo mismo le digo a esta iglesia. Cuando estemos conectados con Cristo individualmente, en una relación seria y sincera con Él, no estaremos viendo qué es lo menos que puedo dar de diezmo aquí y ofrenda, sino qué es lo más que yo puedo hacer para que mi Dios sea glorificado y su obra avance. Y la bendición será grande. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, gracias por enseñarme estos principios? Y algunos por repasarlo, porque yo sé que lo sabían. ¿Le parece en pie? ¿Le parece bien que estemos en pie? Yo quiero que le digamos a nuestro Dios, Señor, gracias. Muchas gracias por esa bendición especial que nos ha dado. En la medida de lo posible, de acuerdo a su salud, yo quiero que mejor estemos de rodillas ante Dios para decirle gracias por tu palabra. Señor Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias. Porque hoy hemos repasado el texto bíblico y hemos recordado el fundamento de esa bendición. Queremos pedirte perdón, oh Dios, porque en alguna parte de esto hemos descuidado el mandato. Algunos quizás por falta de conocimiento, porque quizás nunca se nos explicó este asunto. Otros quizás por lo tanto problema en la vida habían descuidado eso que ya sabían. Pero ahora tu palabra nos ha hablado. Y queremos compartir con los demás hermanos que no vinieron esta bendición y queremos honrarte y glorificarte. Queremos como iglesia levantar tu nombre en alto aquí. Así que danos tu bendición, oh Dios. Permite que mañana podamos venir a este lugar. Que podamos llamar a nuestros demás hermanos y que hagamos arreglo y estemos aquí disfrutando de la tercera bendición. Gracias porque tú tienes plan en bendecirnos especialmente esta semana. Aquí hay individuos que de manera personal y grupos de familias que necesitan una intervención de tu espíritu en este conocimiento. Y sabemos que tú has venido a buena hora para bendecirnos porque has escuchado la oración sincera de nuestros corazones. Ayúdanos a obedecerte y que no nos falte la fe, sino que nos pongamos en tus manos para hacer tu obra. Al salir de aquí, Señor, llévanos con tu cuidado a nuestros hogares, pero llévanos con tu bendición también y bendice toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.